hasta la sala Luis Bedoya Reyes del edificio de comisiones Víctor Raúl Ayala Torre. Lo tienen en sus pantallas, donde se encuentran reunidos los integrantes de la mesa de trabajo sobre cárceles productivas que organiza el congresista Miguel Torres Morales. Veamos. Deben estar focalizados y la verdad, presidente, es que focalizamos dos esfuerzos en concreto para nosotros muy principales. Uno, seguridad, que lo voy a explicar rápidamente para entrar al otro tema, y dos, cárceles productivas. Es la verdad que pensamos mucho en ese tema. Pasemos, por favor, para poder dar cuenta. 5 grandes temas, presidente, a través de estudio, es darle la información general. Abordaré el tema de la reincidencia, de la actualidad en la que entramos, cuál ha sido la problemática del tratamiento penal en la que hemos encontrado al inicio de la gestión, por qué hemos emitido el decreto legislativo y por tanto el decreto legislativo en sí cómo articula y cuáles son los avances de la implementación del decreto legislativo 1343, cárceles productivas. Pasemos. En efecto, presidente, el Perú no es que no tenga penales, tiene 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Claro, también es cierto que muchos de ellos son muy antiguos, pequeños, se han ido cerrando penales muy pequeñitos que la verdad no, lejos de ayudar, perjudican porque hay que desplazar gente innecesaria en esos temas. Le voy a poner algunos ejemplos. El penal de Cerro de Pasco era una antigua estación ferroviaria, el penal de Callao era una antigua empresa de conservas, Castro era un diseño arquitectónico, un panóptico de hace más de 30 años, igual con Lurigancho. Pese, presidente, y nos gustaría que vaya con nosotros a ver Lurigancho actualmente. Después de 30 años, Lurigancho ha pasado a manos del INPE, después de 30 años. Y la verdad que es un ejemplo. Creemos que ese penal puede ser el penal más productivo. Tiene toda una zona industrial, ¿no es cierto? 9.700 internos que pueden pasar a ser un tema muy productivo. Nos hemos comprometido, presidente, recuperar todos los penales que pasen definitivamente al INPE. O sea, digamos, hoy día solamente en manos de la policía hay 2, seguridad externa e interna, que son 2 penales pequeñitos que pasan en el primer trimestre de 2018 definitivamente al INPE. Hoy 40 están en manos del INPE, tanto la seguridad interna y la seguridad externa. 25 lo tiene la seguridad interna el INPE y la seguridad externa la policía, llámese tranqueras. Esto genera una distorsión muy fuerte, presidente. He estado en Piura recientemente, el fin de semana, el sábado, con el ministro de Justicia. En el penal de Piura, Río Seco, la seguridad externa, llámese toda la cola de las visitas, todo lo maneja la policía y es un problema muy álgido que se va desde metodologías antiguas hasta casos de corrupción, ¿no? Tenemos que trabajar con Fiscalía Anticorrupción, incluso en las colas, presidente, para que vea la situación en la que a veces nos encontramos. El hecho que pase al INPE no significa que vamos a eliminar la corrupción, sino que al menos nos permite a nosotros trabajar con el personal y entrar con control interno y todo lo que significa nuestra metodología. Tenemos uno a cargo de la Marina de Guerra de Perú, la base naval que ustedes conocen, y tenemos uno que está a cargo del Ejército Peruano, donde están internos del Ejército o condenados en función. Pasemos, por favor. Esta es la población que tenemos, presidente. Quiero explicarle un poquito. Entre el último quinquenio del presidente Fujimori crecíamos a un 3% anual la población penitenciaria. En el gobierno del presidente Toledo aproximadamente a 4%. En el segundo gobierno del presidente García casi ya llegamos a 8% y en el presidente Humala 10% anual. ¿Qué quiere decir esto, presidente? De que anualmente hoy día se quedan 8.000 nuevos internos. Se quedan, definitivamente se quedan. Ingresan 20.000, este es un flujo constante a nivel nacional. Ingresan 20.000 y salían unos 17.000, se quedan unos 3.000 promedio por año. Pero ahora ingresan 20.000 y solamente salen 12.000. 8.000 se quedan. ¿Por qué? Porque hemos reducido beneficios penitenciarios y hemos aumentado penas. Hoy día no es que ingresen más gente, presidente. O sea, el mito de que hoy día ingresa más cantidad de internos, que el sistema captura más, que invierte más. No, ingresa la misma cantidad, lo que pasa es que sale menos. ¿Por qué? Porque tenemos penas mucho más altas, tenemos nuevos tipos penales, con decirle que tenemos casi 700 condenados a cadena perpetua y más de 800 que tienen penas mayores a 30 años. El Perú va a necesitar un penal
más o menos de unos 2.000 unidades de albergue para que unos 2.000 internos pasen el resto de sus vidas en penales. Nada justifica, ni vamos a justificar el delito que cometieron, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad en la que nos afrontamos. Y se estima, presidente, hicimos una corrida, quien habla trabajó los últimos 10 años en el sector justicia, acompañado del sistema penitenciario, hicimos un estudio de lo que podría ser de acá a 20 años de crecimiento poblacional si seguimos así con la misma metodología, y se estima que a finales de gobierno, si seguiríamos así, con ese crecimiento estaríamos en 117.000 a 120.000 internos, que sería la verdad un tema ya sumamente complicado. Pasemos. Esta es la realidad de nuestra... En la mano derecha, presidente, usted puede ver que el 57% de la población hoy día intramuros, en régimen cerrado, 48.000 internos se encuentran sentenciados ya, y hay un 43% que se encuentran procesados, digamos, para que quede sentencia firme. Y también tenemos en medio libre, o sea, no solamente tenemos en medio cerrado. Muchas veces nos enfocamos solamente en penales, pero tenemos 16.000 personas que están en medio libres a nivel nacional, llámese por prestación de servicios a la comunidad, o sea, se han sido sentenciados a penas alternativas o han salido por beneficios penitenciarios. Ahí hemos establecido una nueva metodología que al final quisiera explicársela, también aprovechando esa población que, digamos, durante mucho tiempo lo único que se ha dedicado es a hacer firmitas, ¿no es cierto?, o a pasar huellas digitales, y la sociedad no cree en las penas alternativas, ni los jueces ni los fiscales. Si pudiéramos hacer efectivas las penas alternativas, habría un gran flujo que podría moverse a penas alternativas, siempre y cuando las penas alternativas fuesen efectivas, ¿no? Y ahí al final quisiera hablarles sobre una política de penas alternativas efectivas. Pasemos, por favor. Presidente, esto es importante para nosotros. No se puede construir políticas públicas a ciegas o generalizadas si es que no diferenciamos cuál es la población penitenciaria con la que trabajamos. Este es al mes de junio de este año, en la cúspide de la población de estos 84.000 internos en aquel momento, hoy día bordeamos casi los 86.000, 4.900 están asociados a régimen especial, es decir, en el sistema penitenciario hay dos regímenes, el régimen ordinario y el régimen especial. El régimen ordinario son los famosos primarios y el régimen especial son aquellos que son reincidentes, habituales, están asociados a crimen organizado. Cualquier persona, por ejemplo, presidente, que ingrese bajo la ley 30.077, ley de crimen organizado en el Perú, digamos, caso Odebrecht, o un caso de corrupción asociado a crimen organizado, todos se van a régimen especial. ¿No es cierto? Y quizás ahí también puede ser una deformación, presidente, lo que hemos visto en los últimos días, la discusión que ha tenido el Congreso sobre el marco de la ley de crimen organizado, hasta dónde se estira esta ley, ¿no es cierto? Habría que repensar, evaluar, darle una calidad, una metodología, porque, digamos, nadie discute que el principal problema hoy en día en el Perú es la corrupción, pero la pregunta es si todos los delitos de corrupción van a ir a crimen organizado y se van a ir a un régimen especial, ¿no es cierto? El expresidente Humala y la ex primera dama están bajo el régimen especial, o sea, bajo crimen organizado, la ley 30.077, y la ley de facto dice, ellos van a régimen especial, no da chance al sistema penitenciario a establecer una cosa distinta. Pero también es cierto que en estos 4.900 están los que están asociados a crimen organizado conocidos, cabecillas de grandes organizaciones de bancos o asesinos, ¿no es cierto? Bajo ellos... Y, presidente, si me permite solamente para terminar la primera cúspide, la parte de la cúspide. Nosotros al régimen especial más duro, y seguramente lo ha visto el presidente, hemos trasladado a más de 1.200 internos asociados a crimen organizado en lo que va de la gestión. Con toda la implicancia que significa esa seguridad, para nosotros es, si queremos hacer cárceles productivas hay que separar definitivamente de las cárceles a aquellos que siguen intentando día tras día ingresar. No hay día, presidente, no hay día en los 69 penales que una visita no quiere ingresar un celular, droga, sometiéndose a que le agarramos un proceso penal, a que lo pase la verdad que es muy complejo. Bajo ellos hay 12.000 internos, un 14% de la población que ha cometido los delitos más graves. Y acá creo que nadie va a discutir que para ellos también la cárcel, presidente, porque ahí está la tortura, desaparición forzosa, trata de personas, violación sexual de menores de edad. Creo que nadie va a discutir eso. Bajo ellos hay otros 33% que tienen penas mayores a 10 años. Y acá están casi siempre los delitos patrimoniales, robos agravados en banda, organizaciones en banda, asociaciones ilícitas. Y sin duda alguna también, presidente, para ellos la cárcel definitivamente. Si uno sumara el primer grupo, son aproximadamente unos 50.000 internos que nadie va a discutir hoy día que merezcan la cárcel. Y bueno, y será el debido proceso, y el proceso, si es que están en calidad de procesados, quien determinará su responsabilidad o no.
Cárceles productivas, presidente, está para aquellos que tienen penas menores a 10 años, digamos, y se encuentran en calidad de primarios. Tenemos 39.000 que tienen penas menores a 10 años y además de esos 39.000, el 72% de ellos, el 79% de ellos son primarios. Y claro, acá viene su pregunta cuando usted dice, ¿es cierto, presidente, el tema de que el 21% son reincidentes? Nosotros no barajamos la variable reincidencia jurídica del Código Penal. Si ha sido condenado, no, nuestra reincidencia es cuántas veces ha reingresado. Por tanto, creo que, y la palabra reincidencia en el INPE deberíamos cambiarla definitivamente por reingresante, ¿no es cierto? Pero como ha sido una variable trabajada durante tantos años, ya la manejamos nosotros como tal, pero son reingresos. Por tanto, puede ser que aquel primario haya cometido un ilícito anteriormente, pero el sistema nunca lo captó. Pero para nosotros por primera vez ha pisado un penal. 7 de cada 10 aproximadamente internos en el Perú, presidente, han pisado por primera vez un penal. 7 de cada 10. ¿No es cierto? Eso también llama mucho la atención, importante, porque, digamos, frente al reincidente o al reingresante de difícil readaptación, estarán las cárceles de régimen duro y especial, pero el Estado no puede renunciar aún a la reinserción social de aquel que por primera vez pisa un penal, ¿no? Eso es importante. Mire, tenemos más de 4.000 internos que tienen penas menores entre 8 a 10 años, 19.000 internos tienen penas entre 4 a 8, que podría ser el margen de uso de vigilancia electrónica personal. Tenemos casi 5.500 internos que tienen penas menores a 4 años. Pasemos. Estas son cifras muy importantes también que les ponemos siempre al empresariado. El 50% de la población penitenciaria es gente muy joven, muy joven. Entre 18 y 39 años casi bordea el 60% de la población. Es una población muy joven. Pasemos, por favor. Bueno, esto ya por un tema de criminología está fundamentado. 9 de cada 10 internos son varones. Pasemos. Algo interesante, por primera vez en la historia de la República, presidente, el año pasado hicimos un censo nacional penitenciario, un censo nacional, en la que se trabajó, y esto puede ser asequible a todos, 4 grandes, en la que se trabajó, y esto puede ser asequible a todos, 4 grandes baterías de preguntas. El primer batería está arrojada a qué pasó durante su niñez, durante su escuela, durante su comunidad, al momento de la comisión. Otra pregunta está también el tema laboral y qué pasó en la comisión del delito, en el penal y qué espera al salir. Pero lo cierto es que 9 de cada 10 internos en el Perú, antes de ingresar, tenían un oficio. Eso es importante de cara a cárceles productivas. Claro, es un oficio poco técnico, poco productivo, pero es un oficio al fin y al cabo, y es más, trabajaba antes de ingresar. Posiblemente la desigualdad es un indicador más fuerte, pero hoy día, presidente, por ejemplo, tenemos obreros, agricultores, panaderos, comerciantes, electricistas, mecánicos, además de profesionales, y solamente un 1% de la población no tenía ningún tema técnico o un oficio antes de ingresar. Así que eso es importante y siempre manifestamos. Le voy a poner un ejemplo. En Santa Mónica, en el penal Santa Mónica, ha ingresado el máximo productor de jeans de mujeres. Nos pidió seleccionar, de las 800 internas que tenemos en Santa Mónica, nos pidió seleccionar a 60 internas con las que quería trabajar su taller productivo. Hicimos una especie de evaluación, filtramos cuáles de las 800 tenían conocimiento de sistemas técnicos de postura, salieron aproximadamente unas 200. Pasaron en una evaluación y le permitieron al final con el empresario seleccionar a 60 que tenían realmente condiciones técnicas productivas en temas textiles. Congresista, muy buenos días. Entonces, eso es importante. Reitero, 9 de cada 10 internos tienen un oficio. Puede ser poco técnico y mal productivo, pero es un oficio al fin y al cabo. Pasemos. Siempre también exponemos al empresariado una parte de lo que se ve y lo que no se ve en las cárceles, y lo mostramos en un iceberg, en la parte de la superficie del iceberg, y que nos muestran los más medios, los medios de comunicación todos los días, y que es entendible, es objetivo y real cuando nos muestran a grandes organizaciones criminales que son captadas.
de que los internos, y este es un inconsciente colectivo generalizado, de que los internos no tienen futuro, de que además son una carga económica del país. No olvidemos, presidente, que hoy día, por ejemplo, el Estado invierte aproximadamente 130 millones de soles en alimentos para penales, incluso con una ración o un monto de hace casi 5 años atrás. No crecemos en temas de alimentos, que casi todos son peligrosos y agresivos, son improductivos y por tanto son un mal elemento para la sociedad. Yo vuelvo a reiterar, sin duda alguna, aquel que está en régimen especial asociado al crimen organizado, más de 5.000 internos tienen esta categoría, pero tenemos 85.000, hay cerca de 80.000 internos que son primarios, que no podemos renunciar como Estado, ¿no? Y esos que con los que podemos trabajar tienen capacidades muy importantes, habilidades, destrezas, son emprendedores. El peruano, yo siempre, presidente, cuando hemos estado en reuniones internacionales con el sistema penitenciario a nivel internacional, discutimos que tenemos las mismas problemáticas y variables en infraestructura, en tratamiento, en seguridad, y siempre decimos, tenemos lo mismo. Yo siempre digo que no es así. El Perú tiene una diferencia con respecto a los otros sistemas penitenciarios, es nuestra población objetivo, que es el peruano. El peruano es emprendedor de por sí, para lo bueno como para lo malo. ¿Cierto? Es cuestión de aprovecharlo. Yo he visto productos, lo que se produce en cárceles peruanas no se produce en ningún otro país. Créame, presidente, no existe país que produzca la calidad y la metodología, como vamos a ver hoy día, que en toda Latinoamérica. No existe, no existe. Y hemos estado recientemente en una reunión de 7 países de la región acá. Pasemos, por favor. Bien, ¿qué encontramos, presidente, cuando ingresamos a comienzo de la gestión? Pasemos. Mire, lo que hemos encontrado es que como 9 de cada 10 internos tenían un oficio conocido, los días de visita, llámese los miércoles, sábados y domingos, la familia, si yo soy zapatero, la familia ingresa a cuero el día de visita, yo trabajo en los talleres con el cuero o un zapato y nuevamente el día de la visita vuelve a sacar el zapato. En Castro, un muchacho produce unas 2 docenas de zapatillas muy buenas, de muy buena calidad. La primera semana puede ser que la familia saque el producto, pero la segunda semana, presidente, no, y el mercado de la familia se agota, ¿no? Es como yo pongo el ejemplo, mayormente es cuando alguien trae una rifa dentro de la familia y apoyamos en la primera rifa, pero a la segunda también, pero a la tercera ya no, ¿no? Decimos, no, ya apoyé. Es idéntico cuando no respondemos a la demanda del mercado, ¿no es cierto? Cuando el interno que tiene un oficio no se tecnifica de manera productiva, no responde a la demanda del mercado, entonces, lejos de generar una cárcel productiva, lo que generamos es un subsidio como Estado, ¿no es cierto? Algo que hacia afuera nos engañamos. El interno afuera no va a tener a alguien que le pague la luz, que le pague la alimentación, que le compre la maquinaria, ¿no es cierto? Que le busque una feria donde colocar los productos, sino por el contrario, necesitamos hacer de cárceles productivas eso, un tema productivo. Entonces hemos encontrado un ciclo productivo deficiente, ¿no es cierto? Algunas experiencias positivas, pero son muy pequeñitas de cara a la producción masiva que podríamos hacer. Casi de los 85.000, por decir algún ejemplo, no tenemos la posibilidad de que los internos emitan recibo por honorario, registro único de contribuyentes. Le voy a poner el ejemplo más claro. Un día vino Renzo Costa y nos dijo que se retiraba del penal de Ancón, pese a que produce 100.000 productos de cuero anualmente en Ancón 2, nos dijo que se retiraba, y se retiraba por una sencilla razón, porque uno es un empresario formalizado y tiene que facturar, y por tanto ningún interno puede emitirle el registro único de contribuyentes, una boleta, y por tanto para el Estado, para el fisco, él estaría evadiendo, lavando activos. No es posible, él le paga entre 800 a 1.200 soles mensuales a los internos y internos que trabajan con ellos por los últimos 4 años. Llevar 60.000, 80.000 soles de sueldo a un penal desde Lima es imposible, no tiene ninguno una cuenta bancaria donde hacer un depósito, ¿no es cierto? Lo que significa el tema de seguridad. Se enfrentaba al personal de seguridad penitenciario del INPE, que está pensando en seguridad y no en tratamiento. Es una dicotomía siempre que existe en penales, ¿no es cierto? Tiene que hacer la cola igual que la visita, tiene que esperar la producción que salga como siempre se aprendió, y así se hizo.
Pero lo cierto es de que actualmente tenemos un 51% de la población penitenciaria, casi 41.000 internos, no trabajan ni estudian, ¿no es cierto? Y eso es un problema muy serio que determina, pues, en muchos casos, la constante metodología de seguir ingresando objetos prohibidos a los penales para seguir con actos netamente criminales. Pasemos, por favor. Y lo que teníamos era un conjunto de experiencias pequeñas, aisladas, mínima participación del sector privado, el interno no cuenta con oportunidades laborales para cuando egresan, esta falta de oportunidad obviamente reincide en temas delictivos y obviamente no cumplimos con el rol de reinsertar al interno. Pasemos. Es así, con estas experiencias, presidentes, que emitimos en la delegación de facultades 11 decretos legislativos de los 120 aproximadamente son enfocados a temas penitenciarios. Reitero, uno de ellos, el 1325, declara en emergencia el sistema penitenciario en todas las áreas, seguridad, tratamiento, administración, infraestructura, para avanzar mucho más rápido. Y dentro de estos decretos legislativos emitimos el 1343, que es cárceles productivas, que trata de subsanar o corregir el proceso que le mencioné con Renzo Costa y con lo que he mencionado hasta la actualidad. Pasemos. Este es una vez más, presidente, con la población que queremos trabajar. El 5% de la población es régimen especial asociado a crimen organizado, para ellos las cárceles y el régimen y la reinserción, sin duda alguna, en que trabajemos con ellos. Hay 12.000 internos asociados a delitos más graves, terrorismo, violación sexual de menor de edad, entre otros. Pero hay 39.000 que tienen penas menores a 10 años, 7 de cada 10 internos son primarios, primera vez ingresan a un penal, así que para ellos queremos trabajar cárceles productivas. Pasemos. Pasemos. No, en sí, congresistas, por intermedio del suyo, presidente, es 7 de cada 10 internos son primarios. Nosotros estamos apostando en cárceles productivas a todo aquel que sea primario dentro de los penales, ¿no es cierto? No significa que a un reincidente lo vamos a dejar de lado. Por ejemplo, voy a poner el caso, en el penal de Cochamarca, en Cerro Pasco, para todo el régimen especial tenemos talleres, ¿no es cierto? Primero tenemos que resocializar un poco para que vayan a talleres, porque su conducta es difícil, pero no es que no renunciemos a ello. Pero estamos trabajando con todos los internos que son y tienen la categoría de primarios en los penales, que son 7 de cada 10. Pasemos. ¿Y qué hace el decreto legislativo 1343? Desde la promulgación del 7 de enero, lo que nos ha permitido, pasemos, es esto, ¿no? Por un lado, nos permite que RENIEC nos registre a todos los internos que algunos de ellos no tienen. El que se dedica a la vida delictual nunca ha sacado de los 85.000, hemos encontrado cerca de 12.000 internos a nivel nacional que no aparecían en RENIEC. Hemos cruzado las variables, no aparecían. Al final hemos censado que alrededor de casi 7.200 no aparecen, no tienen registro personales. Y RENIEC, con el decreto legislativo, nos hemos comprometido a registrar a todos ellos, no como una entidad como un registro de identidad que le dé el derecho a poder acceder a otros, sino para poder identificarlos. Por ejemplo, a veces tenemos el interno Carlos Vázquez, o también llamado Carlos Zoe Vázquez, o también llamado Carlos Vázquez Ganosa. Entonces, él no tiene un registro, ¿no es cierto? No hay forma a veces de encontrar, pero necesitamos registrarlo sí o sí. Obviamente esto nos ha pasado también con el CIS, ¿no es cierto? Tenemos extranjeros o internos cuando sale de una emergencia con una peritonitis, nos dicen el DNI del interno. Y a veces no lo tenemos, o sea, y es una traba, que es un tema. Lo que sí tenga o no tenga un registro personal interno, todos los internos en el Perú tienen una ficha penológica. Es decir, nosotros tenemos un registro de cuando ingresó, los nombres que ingresó, con la resolución que ingresó, con todas sus características con las que ingresó en el momento. O sea, no hay forma de que un interno no tenga un registro para el INPE. Lo que me refiero que es un registro ya personal ante los registros públicos nuestros, ¿no?, de personas.
El decreto legislativo le permite a SUNAT emitir registro único de contribuyentes a los internos. El Banco de la Nación fue también un tema muy importante. Tuvimos, cuando aprobamos el decreto legislativo, tuvimos a todo el comité diciéndonos cómo era posible que pensemos en abrirle cuentas a los internos y si íbamos a ver el flujo de las extorsiones en los penales. Dijimos que no es así y que si es que se desconoce hoy día ya el flujo se mueve dentro de la banca. El decreto legislativo lo que le permite, y el reglamento que estamos a puertas de publicar ya ha sido aprobado en el Consejo de Ministros por unanimidad, establece que el Banco de la Nación y la banca con SBS le apertura cuentas especiales, no para que los familiares le puedan depositar al interno, no, sino para que el empresario pague a esas cuentas. Solo el que deposita es el empresario que está adscrito y que tiene un convenio con el INPE, ¿no es cierto? Eso nos permite saber quién deposita y a qué cuentas van. Pero además, y eso algo lo hemos experimentado con el caso del terrorismo en el Perú, ¿no? Está bien que cumplan sus penas, pero también hay que pagar la reparación civil, ¿no es cierto? No solamente el caso de terrorismo. O sea, la verdad, si hiciéramos un estudio de cuánto de los internos realmente pagan la reparación civil en el Perú, sería muy poco. El decreto legislativo 1343 establece lo siguiente. Uno, recoge ya lo que dice la ley, o le decía la ley antes de esto, que el 10% va al Estado para ser revertido una vez más en talleres. El 20% de su retribución va al pago de la reparación civil y el 70% es de libre disposición de cara a la familia, ¿no es cierto? Trabaja con nosotros acá también el Ministerio de Trabajo con todo el tema de promoción, el Ministerio de Producción también y el empresariado, porque una forma de atraer al empresario hacia los penales, presidente, ha sido a través del decreto legislativo el 1343, el que no marca una relación laboral, sino una relación contractual, ¿no es cierto? Es decir, las pequeñas y microempresas que trabajan con nosotros, no queremos, presidente, que vayan por un tema social a los penales. Queremos hacer de los internos un tema productivo y obviamente el empresario tiene que ganar también. Debería ganar el Estado, el interno y el empresario en el marco de la producción. De tal forma que el decreto legislativo lo que plantea es una relación contractual, obviamente con un marco mínimo, de forma que evitar las explotaciones que hemos visto durante tantos años. Hemos determinado también, presidente, a nivel nacional que existen también personas naturales, personas jurídicas, que lejos de ayudar han explotado durante tanto tiempo a los internos, también en este marco de la producción, ¿no? Y es algo que con el decreto legislativo del 1343 estamos evitando, formalizando a todos los que trabajan en penales con nosotros, todos, sin excepción, a nivel nacional, sea una persona natural o persona jurídica. Entonces, es importante, quienes participan con nosotros son 10 instituciones, digamos, a nivel nacional, con el marco del decreto legislativo 1343. Pasemos, por favor. Y bueno, es las condiciones mínimas para el desarrollo que establece el decreto legislativo, que el trabajo de las personas naturales o jurídicas no tenga un trabajo aflictivo, denigrante, un trabajo mínimo. Digamos, mire, ha entrado un empresario que es el máximo productor de buzos al Lurigancho. Él nos plantea trabajar con 195 internos en un pabellón de industrial, y que él como empresario no puede, y eso es algo que nos pasaba a nosotros, en nuestra legislación, ¿qué dice? El preencierro y el encierro determina que un interno de las 8 horas, entre comillas, que va a patio, pase realmente unas 6, porque luego la formación, la cuenta, el ingreso, el preencierro y el encierro, hasta que nosotros podamos contar que todos vayan a celda, se come 2 horas de las 8 horas que debería tener el interno en temas productivos. Entonces, un empresario que ingresa, que quiere trabajar, que quiere sacar una producción, como el caso de Santa Mónica, por ejemplo, el empresario que produce Guinness, y que nos dijo, mira, yo necesito sacar 60.000 piezas mensuales, y si sigo trabajando a 6 horas diarias con ustedes, no me resulta. Necesito que los internos trabajen más, que tengan más tiempo en los talleres. Y eso es lo que, por ejemplo, queremos hacer, ¿no? Para aquel que trabaje en talleres, ampliar las horas de trabajo, ¿no es cierto? Aquel que no estudia, que no trabaja, que pase su celda, pero aquel que quiere ser productivo tenga mucho más. Y si nos plantea un empresario trabajar las 24 horas a 2 turnos, pues hay que hacerlo. Obviamente tomando las consideraciones de seguridad que eso corresponda y lo que nos diga el plan de trabajo que cada empresario o cada empresa tiene que presentarnos a nosotros. Pasemos, por favor. Bueno, esto es un poco lo que plantea el 1343.
Y otra cosa que ya hemos encontrado a nivel nacional, presidente. El INPE prácticamente subsidiaba la labor del interno, ¿no? Es decir, pagamos 25 millones de soles en luz anualmente desde los penales, ¿no es cierto? Se compraba maquinaria, además maquinaria que el empresario no lo utilizaba. El empresario, por ejemplo, de Santa Mónica nos ha dicho, las máquinas que tú tienes de textil son semi-industriales, no me sirven a mí, yo necesito maquinarias industrial, ¿no es cierto? Entonces le dio su maquinaria industrial, ¿no es cierto? Tenemos hangares de más de 2.000 metros cuadrados a nivel nacional en muchos talleres. Entre comillas, durante mucho tiempo hemos subsidiado al interno en el tema, y yo creo que el interno, una vez que egrese, no va a encontrar a alguien que le subsidie su trabajo, ¿no es cierto? Creemos que lo que queremos con cárceles productivas es aprender a que el interno cuando menos sea autosostenible, ¿no es cierto? Se puede, sin duda alguna. No quiere decir de que en los casos que no podamos, el Estado no tenga la obligación de aún mantener la reinserción, lo vamos a hacer, pero lo que queremos de primera línea es que sea autosostenible. Mire, acabamos de suscribir un convenio con Carubi, es un productor de zapatos en Trujillo, que le produce a Bata a nivel nacional, produce zapatos de muy buena calidad, le paga entre 1.000 a 1.200 por interno, y él nos ha pedido un hangar de 2.000 metros cuadrados con una inversión de más de 3 millones de soles, pero lo podemos recuperar con concesión en menos de 3 años a 30.000 soles mensuales, incluso el tema de maquinarias y equipos que podríamos nosotros, una figura mixta, entrar en un tema de concesión. Así que desde esa forma nosotros pensamos que es lo mejor que puede pasarle al interno y también al Estado, sin duda alguna, de cara a poder reducir los índices de consumo que tenemos a nivel nacional. Pasemos, por favor. Pasemos. Entonces, el decreto legislativo, presidente, es que el Estado, conjuntamente con las pequeñas y microempresas, ingrese en un trabajo de inversión, que podamos producir lo que el mercado demande, no lo que el interno cree que el mercado le pueda demandar, ¿no es cierto? Teníamos muchos, y a la fecha aún tenemos muchos casos de manualidades básicas, como el caso de peluches o alguna cerámica incipiente, ¿no es cierto? Cuando el interno está totalmente capacitado para pasar a otro nivel en esos temas, y por tanto creemos de que se puede beneficiar no solamente la POPE, la población penitenciaria, la empresa privada, el Estado con la reinserción, sino que también la sociedad, porque, digamos, con la retribución del 20% de la reparación civil, incluso la víctima podría verse resarcida progresivamente con el tema del daño ocasionado. Pasemos, por favor. Como decía, la ley nos permite del 100% de la producción del interno, no del empresario, del interno, el 10% por ley es recabado una vez más a través del INPE, de cara a los beneficios penitenciarios, y nosotros lo que hacemos es nuevamente volver a invertir, seguir ampliando los talleres a nivel nacional. Pasemos. ¿Cuáles son los avances de la implementación del 1343 a nivel nacional, presidente? Pasemos. Actualmente tenemos 224 talleres a nivel nacional en 8 regiones, los 69 penales están en 8 regiones. Acá están talleres, no me refiero a manualidades, sino a talleres netamente, pueden ser muy pequeños o muy grandes, pero existen 224 talleres en donde trabajan 24.500 internos al día de hoy. Esto es a nivel nacional, por obvias razones y por mayor población, Lima y la zona norte tienen la mayor cantidad de talleres. Pasemos. Actualmente estamos invirtiendo 24 millones este año, tienen la mayor cantidad de talleres. Pasemos. Actualmente estamos invirtiendo 24 millones este año, 9 millones es para la implementación de megatalleres en Cusco, Huánuco, Ayacucho, Tacna, Chorrillos, Ancón 2 y Lurigancho. Quiero hacer un pequeño paréntesis, presidente. Cusco, el penal de Quencoro, tiene 2.700 internos, 2.500 de ellos trabajan, responde a la demanda del mercado porque no hay survenir en Cusco que compre un extranjero que no se produzca en Quencoro. Quencoro produce 7.200.000 soles anualmente. Es la verdad que si vamos a invertir aproximadamente unos 4 millones de soles en Cusco, lo vamos a recuperar rápidamente porque es uno de los penales más productivos que tenemos a nivel nacional porque responde a la demanda del mercado. Hacemos chalinas,
textiles, podemos ir, presidente, cuando usted le ponga a Cusco, es increíble, es una factoría trabajando Cusco. No decimos que no tengamos problemas con seguridad, lo vamos a tener siempre, pero la verdad es que el interno que se dedica a trabajar ha sido muy importante. Lo que hemos hecho con Cusco a nivel nacional, que luego lo voy a explicar, es formalizar todo lo que estábamos haciendo y corregir los procesos. Y además hemos invertido casi 15 millones en mantenimiento de los talleres y también maquinaria de algunos equipos que se encontraban desfasados y que hemos corregido a nivel. Estos 24 es la inversión de este año. Pasemos. Estos son los talleres que se vienen a finales de diciembre y primer trimestre de 2018. En Cusco estamos implementando un taller de 1.200 metros cuadrados, que es todo el ciclo de la carpintería, que es uno de los ciclos más productivos también en Cusco. Textilería, con una inversión de 4,4 millones. Es un taller de carpintería y un taller de tejido. Reitero, Cusco produce 7.200.000, incluso en las condiciones en las que se encuentra. Podemos producir mucho más y eso esperamos producirlo. Esto, presidente, es lo que al final, tomando las palabras de la Premier en su lanzamiento del discurso, dijo una cárcel productiva. Es la intervención nosotros no para los talleres chiquitos que siempre vamos a mantener, sino de cara a hacerlo ya el ciclo de producción. Cusco está listo ya para diciembre de este año, pasemos. Igual está listo para diciembre de este año Tacna Varones, 2 talleres de 1.200 metros, uno de carpintería y uno de casi 300 metros también en acabados, con una inversión de 2 millones, pasemos. Huánuco también es uno de los talleres más productivos. Estamos interviniendo en los penales que son más productivos a nivel nacional, especialmente carpintería, sin duda alguna. En estas zonas la carpintería es muy fuerte, la producción, con una inversión de 2 millones, con 3 talleres en Huánuco. Pasemos. Bueno, acá estamos interviniendo también en Castro, con un taller en todo lo que es cerámica. Vamos a sacar a todas las cerámicas que se encuentran en cada pabellón de chiquitos para sacarle un taller muy grande de casi 2.000 metros cuadrados que estamos construyendo. Se acaba en el mes de noviembre, estamos inaugurándolo. Es un taller que va a acoger a toda la población de este año, con una inversión de casi 2 millones de soles. Y en el discurso de la Premier lo que nos ha comunicado y nos hemos comprometido es trabajar estas 4 cárceles por año, que nos permita a finales de gobierno incrementar, pasar de 25.000 internos a 40.000 que se encuentren en talleres actualmente trabajando. Presidente, pasemos. Actualmente, a nivel nacional, los 224 talleres a nivel nacional, de alguna forma poco técnica y poco productiva, salvo excepciones de grandes talleres, producen 120 millones de soles anualmente. 120 millones de soles anualmente. ¿Y por qué sabemos que producen 120 millones de soles? Porque nosotros acopiamos el 10% de la producción. Nosotros ingresan al INPE por recursos directamente recaudados 12 millones, vamos a cerrar este año con 15 millones, porque estamos corrigiendo el ciclo de producción. Hemos sacado también ciertas directivas para sacar aquellos internos o internos fantasmas. Existen también los famosos internos fantasmas que trabajan, porque claro, acceder a un beneficio tengo que trabajar o estudiar. Y claro, no voy a un taller, pero aparezco comprando con firmas, ¿no es cierto? Hemos sacado una directiva para eliminar. Hemos reducido, ¿en cuánto, Alfredo? Aproximadamente 10.000 internos que eran fantasmas, los hemos sacado y seguimos recaudando aún mucho más que estando ellos ahí, ¿no? O sea, eso también es un acto de corrupción que se produce en los penales. Presidente, ¿cuál ha sido la metodología? Nos hemos reunido en cada región, en las 8 regiones donde se concentran los 69 penales, con las cámaras de comercio de cada región. Hemos tenido reuniones con Cámara de Comercio Lima, Arequipa, Cusco, La Libertad, Huancayo. Yo estoy viajando este miércoles a Tarapoto también con la Cámara de Comercio de la zona y estoy viajando a comienzos del próximo mes a Cajamarca también con Cámara de Comercio. Hemos tenido con ADEX, hemos tenido 547 empresas que han participado con nosotros en estos desayunos de trabajo, explicándoles toda la metodología, llevando a empresarios de éxito que trabajan con nosotros para explicarle a los empresarios, como dice Renzo Costa, puede llegar a ganar hasta 30-40% más de lo que sería trabajar fuera de los penales, trabajando dentro de los penales, con todas las condiciones que eso significa. De esos 547 empresarios con los que hemos tenido encuentros,
161 ya suscribieron sus convenios con nosotros, hemos tenido visitas guiadas a Ancón 2, a Cusco, hemos cerrado el ciclo, no hemos cerrado, sino que digamos, hemos cerrado un primer grupo de trabajo con Cámara de Comercio, con ADEX, para también ver los exportadores, ¿no? No solamente el productor, sino también el mercado de exportación. Tenemos muchas cosas como para exportar. Pasemos. Bueno, esto es con Cámara de Comercio Lima, el 23 de mayo de este año, 100 empresarios reunidos. Pasemos. Esto ha sido en Arequipa, con 90 empresarios en mayo de este año. Esto ha sido con ADEX, 60 exportadores en julio de este año, con el presidente de ADEX. En Cusco, con cerca de 120 empresarios, reitero, 12 empresas textiles trabajan en Cusco. Presidente, en Cusco la empresa Aramayus exporta a Dinamarca toda su producción, no se queda en el Perú ninguna prenda producida en las chicas, con precios muy altos en el mercado, la verdad, pero son trabajados en baby, alpaca, tejido. Tiene una metodología muy interesante porque no solamente va a Dinamarca, mientras que, por ejemplo, en el caso de Arequipa sigue siendo un estigma, los colegios particulares de Arequipa producen sus uniformes en el penal de Socabaya, pero no quieren que se diga que se producen penales, mientras que en Dinamarca lo compran, ¿no es cierto?, viene con la etiqueta no solamente de que es producido en el penal de Cusco, sino el nombre de la interna y cuál ha sido su calidad de vida dentro de los penales. Ha sido interesante. Hemos tenido en La Libertad también el 19 de julio con 120 empresarios de La Libertad que están trabajando. Cada región tiene su propio tipo de producción, llámese cueros, La Libertad, llámese carpintería o textiles, Arequipa, Ayacucho, Puno. Pasemos. Hemos tenido en Huancayo, también con 12 convenios con empresarios locales el 17 de agosto, con casi 60 empresarios en Huancayo. Hemos tenido visitas guiadas de los empresarios de Lima, talleres como Ancón 2, con Cámara de Comercio, con ADEX, el 14 de julio. Pasemos. Hemos suscrito convenios también con los empresarios. ¿Qué es la suscripción de un convenio, presidente? Es formalizar e invitar al empresario que trabaje con nosotros, ¿no? Formalizar significa que en primer lugar tiene que presentarnos la persona natural o jurídica que quiere trabajar con nosotros dentro de los penales, cuál es su plan de trabajo dentro del penal, cuál es el tipo de interno con el que quiere trabajar, cuál es la producción que espera sacar, ¿no es cierto?, cuál es la retribución que le va a dar al interno. No porque el INPE quiera un ingreso para el INPE, sino de cara a formalizar los trabajos, hacer una cárcel realmente productiva, ¿no es cierto?, y no un caso de explotación como a veces sucede. Tenemos más de 23 empresas, aunque son mucho más, son 48 que le hemos suscrito a consecuencia después de las reuniones. Actualmente producimos uniformes de la policía en Huancayo, producimos uniformes del ejército en Chincha, y no es que el interno haya creado una empresa y esté ahorita haya ganado una buena pro en interior. No, son pequeñas y microempresas que postulan, lo establece el SEACE y el OCE, a una licitación, en el caso de Huancayo, por ejemplo, una pequeña microempresa, a hacer los pantalones de la policía. Una vez que lo gana, porque tiene las explicaciones técnicas de la calidad, del tipo de tela, de las dimensiones, una vez que gana la buena pro, lo hace dentro de los penales. Y nos parece genial, igual como lo hace en Chincha, ¿no es cierto? Entonces son más de 48 empresas que se han sumado en los últimos 8 meses de lo que va de la vigencia del decreto legislativo, y eso nos permite a nosotros proyectar que vamos a seguir mejorando sin duda alguna esto de acá. Bueno, también algunas actividades propias de los internos, también el ciclo hemos mejorado el tema de todo el tema gastronómico en los penales, mejorando. Hemos tenido Mistura 2017 con participación de 8 penales en Castro. Ha estado el gran crítico gastronómico que escribe más en El Comercio, no recuerdo ahorita, pero ha sido parte del jurado, ¿no es cierto?, de que la calidad de los chicos pueda ir mejorando sin duda alguna en estas alianzas que tenemos que hacer con tecnificar su calidad, ¿no es cierto? Pasemos. También es cierto que con el Arzobispado de Lima hemos suscrito un convenio. Estamos produciendo 300.000 rosarios para la llegada del Papa.
y además es una retribución a los internos simbólica de 1 sol por rosario, pero son 300.000 soles en 11 penales. Estamos produciendo también 20.000 polos para los voluntarios de la llegada de Papa en enero de este año. Pasemos. Hemos tenido la primera reunión regional acá en Lima, el 28 y 29 de septiembre de este año, con 8 países, discutiendo efectivamente, especialmente enfocado en cárceles productivas. La metodología peruana está siendo, digamos, vista por algunos países, especialmente Colombia, que han comenzado ya a implementar este tipo de metodología. Pasemos. Y un poco, presidente, es seguir corrigiendo los ciclos productivos. Nos falta bastante por avanzar, sin duda alguna. Estamos reglamentando, ya se aprobó el reglamento del decreto legislativo 1343, está en Consejo de Ministros por el cambio del gabinete, el gabinete anterior lo aprobó. Una vez más, como ya está aprobado, solamente tiene que pasar por refrendo de todos los ministros porque es multisectorial y esperemos tenerlo pronto. Lo que hace el decreto legislativo es complementa. Nos hemos comprometido como Estado a producir 4 megatalleres por año. De cara acá al 2021 tendríamos 16 penales de esos niveles con grandes inversiones de talleres y si hoy día producimos unos 120 millones de soles anualmente, esperamos tranquilamente duplicarlos a finales de gobierno, ¿no? Un último tema que nos ha pedido el ministro Mendoza y que nos parece importante es poder apoyar a la reconstrucción, porque ya que usted planteaba un tema de emprendimiento, también es apoyar a la reconstrucción y un tema legislativo que usted también planteaba. Hemos hablado con el señor de la Flor para que la zona norte del Perú, llámese colegios, podamos desde los penales del norte producir carpetas, sillas para los... No es un tema gratuito ni nada por el estilo, sino que la pequeña y microempresa que va a entrar a la reconstrucción pueda hacerlo desde penales, ¿no es cierto? 1, y 2, lo estamos haciendo con medio libre, algo muy importante, presidente, y le decía que quería cerrar un poquito con las políticas de prestación de servicio a la comunidad. Tenemos 17.000 personas que están en medio libre, que se dedican a firmar o pasar huella, pero la comunidad no ve. La pena dice en el Código Penal que es prestación de servicio a la comunidad en jornadas laborales gratuitas de cara a la comunidad como un pago de la reparación del daño ocasionado. Y hemos tenido en la reconstrucción, ya en Chiclayo y en Trujillo, 300 condenados participando en la limpieza, por ejemplo, de los colegios de Chiclayo y en las avenidas de Chiclayo, como parte de su jornada laboral de cara a su cumplimiento, igual en Trujillo. Y lo que hemos planteado un poco en la reconstrucción es establecer una política integral de la siguiente forma. Si, por ejemplo, el señor de la Flor nos dice que son unos 10 o 12 colegios que hay que reconstruir o podemos aportar desde penales, podemos hacerlo. Desde medio cerrado, produciendo carpetas, uniformes, ¿por qué no?, hasta zapatos escolares. Y por parte medio libre, ingresar a los colegios y también dar una mano de obra que la pena sí lo establece, no es que queramos imponerla como tal, de cara a que, ¿por qué? Porque aunque puede ser para algunos visto como un tema arbitrario, aunque la ley lo establece como una metodología de esa forma, es una parte de poner y visualizar a los jueces de que las penas alternativas pueden servir, ¿no es cierto? Si podemos a los jueces, a la comunidad, demostrarles que las penas alternativas pueden servir, entonces podemos comenzar también con una política de deshacinamiento en penas alternativas. Hemos dado el decreto legislativo conversión de penas que no se aplica por los jueces porque no creen en las penas alternativas. Pero si podríamos dar, y además no es un tema de que llevarlos y combinarlos hemos tenido las charlas con los internos de lo importante que es dar cara a los que viven fuera de medio libre, ¿no es cierto? En el caso de Chiclayo, en el caso de Trujillo, que lo hemos hecho recientemente en Arequipa, y creo que por ahí también podría ser la metodología. Y en el caso de mejoras legislativas, presidente, yo tomo su palabra, creemos de que tiene que haber, hemos trabajado un decreto legislativo para ver algunos incentivos tributarios de cara a las pequeñas y microempresas, para ver de qué forma podría poder postular. 2, por normas del OCE, y esto es un tema de Contraloría, nadie puede hacer un concurso de selección diciendo o dirigiendo, ¿no?, esto de acá, el que lo hace dentro del penal, porque eso sería
poner barreras en el tema empresarial. Pero quizás también he tenido una reunión muy productiva con nuestro contador Nelson Chac, explicándole la posibilidad o viendo legalmente de qué forma podrían sí los comités de selección dar un puntaje no tan elevado, digamos, algunos otros puntos para aquella empresa que quiera producir dentro de penales también, ¿no? Y un último tema, lo habíamos conversado con la congresista, que es lo siguiente, presidente. Hoy día tenemos 2.400 internos condenados o en los penales por omisión a la asistencia familiar. 2.400 internos. Con la congresista Alcorta. 2.400 internos. Entonces, estos 2.400 internos condenados por omisión a la asistencia familiar le cuesta al Estado mantenerlos anualmente, solo en alimentos, 3.300.000 soles anualmente. Presidente, hubiésemos pagado, como yo digo a los ministros, hubiésemos pagado ya las pensiones alimentarias de las madres antes de tenerlo dentro de los penales. O sea, el remedio es peor que la enfermedad. ¿No es cierto? Ahora, derogar el tipo penal es políticamente incorrecto. Nadie va a poder. ¿No es cierto? Así es. Y es incorrecto. Permítame corregirme. Entonces, ¿qué planteamos con lo hace Costa Rica u otros países de la región? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Chile no tiene el ingreso mínimo, prácticamente de 4 o 5 internos en Chile son por omisión de la asistencia familiar a otros países? Una, porque la economía es formalizada y por tanto las medidas cautelares de juez civil o de familia tienen efectos, ¿no es cierto? Yo trabo rápidamente o embargo su cuenta bancaria o embargan la cuenta bancaria mía. Pero el señor que acá tiene el 60% de la economía peruana, es informal y que tiene plata y no va a poder, no quiere pasar por un tema, digamos, ilegítimo, ilegal o personal de él, no hay forma de que la medida cautelar resulte efectiva del juez de familia que establece la pensión, porque no puede embargar a nadie, no resultan las medidas cautelares de naturaleza real frente a él. Pero la madre tiene que pasar 3 años en un proceso de familia para que se establezca la pensión alimenticia, esperar 6 meses hasta que venga la liquidación, la notificación de la liquidación. Luego esa notificación de liquidación puede ser impugnada, es decir, puede demorarse entre 3 o 4 años hasta que al fin notifiquen con apercibimiento de denuncia penal al padre omisivo, y una vez que él incumple recién se configura el delito. Luego entramos al proceso penal 3 años más, o sea, es decir, entre 6 a 7 años una madre tiene que esperar a que lo sentencien, a que lo manden a un penal y encima el Estado tenga que pagar 3.300.000 soles anualmente en alimentos, sin que se cubra las pensiones alimentarias. Costa Rica, ¿qué ha hecho? Lo que ha hecho es darle dientes al juez extrapenal, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que esperar el apremio penal 3 años después? El Código Procesal Civil nuestro, como lo tiene Costa Rica y otros países, establece que el juez extrapenal tiene el mandato de detención por cumplimiento de su resolución judicial. Si yo establezco una pensión alimenticia y liquido, y esta pensión alimenticia yo la notifico por resolución judicial, usted tiene 15 días en Costa Rica para cancelarla bajo apercibimiento de detención. Y puede pasar los próximos 6 meses en una carceleta lejos de un penal. Entonces, creo que, y el tipo penal se modificaría para que sea solamente un agravante frente a la resistencia, ¿no es cierto?, de incumplimiento de haber pasado la verdad que el que quiere pagar, que prácticamente del 100% de casos que ingresan al sistema de justicia penal, un 3%, y esto es, van a un penal realmente. El 97% a nivel nacional paga frente a la posibilidad o la culminación de un proceso penal. Pero estamos atiborrando todo el sistema de justicia penal. El nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional, las cifras del Ministerio de Justicia determinan que el 60% de las audiencias en Trujillo son para discutir controles de acusación de omisión de la asistencia familiar. El 70% de los jueces unipersonales en Trujillo son para discutir juicio de omisión de la asistencia familiar. Casi 90% de los jueces de juzgamiento en Trujillo son para discutir revocatorios de omisión de la asistencia familiar. La verdad que el sistema de justicia penal, con todo lo que significa la inversión de más de 1.500 millones de soles en lo que va a la reforma procesal penal, para discutir cosas de omisión de la asistencia familiar, debería quizás fortalecerse más, si con todo respeto, un proyecto de ley en ese sentido a nivel legislativo que le dé más dientes al juez extrapenal y no la madre tenga que esperar 3 años más para que el resultado sea el mismo, ¿no? Finalmente, presidente, yo con esto termino para dar paso a lo que usted responda, mostrándole un video de las cárceles productivas, los talleres que tenemos y las mesas de trabajo y todo lo que he expuesto hoy día
en este momento, por favor. Cárceles. Sí, cárceles. Si tuviéramos que hablar de cárceles, lo primero que se nos vendría en mente sería esa esperanza. Tal vez ese pensamiento lo tiene el común denominador de las personas, pero donde la mayoría no ve una oportunidad, nosotros sí. Y hoy queremos compartirlo con ustedes. El objetivo, como INPE, en alianza estratégica con la empresa privada, buscamos la rehabilitación del interno. Nuestros compañeros que trabajan hoy por hoy en la marca 1, acá dentro del penal Lurigancho, son personas muy responsables, son personas que quieren salir adelante, que hacen muy buenos productos, que nos permiten tener costos más competitivos. La microempresa de Queens se formó a iniciativa propia, pero nada sería sin el apoyo del INPE. El INPE, esta institución que nos dio la oportunidad de salir adelante, de crear cosas nuevas. Estamos totalmente preparados para recibir a todos los empresarios que quieran apostar por sus empresas instaladas en el INPE. Le ofrecemos maquinarias, equipos, mano de obra calificada para que puedan ustedes desarrollar su propia productividad. Estos barriles que están viendo acá son diseñados especialmente por presos. Es como una especie de apoyo social. Si ustedes pueden ver acá, dice Made Impression. En el establecimiento penal de Chanchamayo, para poder explicar el procedimiento de la fabricación de los barriles solicitados por la empresa Highland Coffee. Tenemos la habilitación de la madera. Terminando esta etapa con el lijado de la parte posterior del cilindro. Pulido de la parte interna del barril. Yo creo que tiene todo este programa un alto contenido social y de reinserción real.
Y desde ese punto de vista, ADES, como estoy seguro muchos otros gremios más acá en el Perú, van a colaborar de manera muy decidida y vamos a desarrollar una práctica dentro de ADES de pensar siempre que dentro de las cárceles a nivel nacional tenemos gente que puede y podría encadenarse productivamente a esta cadena virtuosa de la exportación. Realmente convencida de asistir a este tipo de eventos donde el INPE, en convenio con la Cámara de Comercio, intenta realizar en el Cusco las cárceles productivas. He tenido la dicha de visitar nuestra cárcel, nuestro penal, visitar a las 160 mujeres que están en la cárcel privadas de libertad, las ganas que tienen de trabajar, las ganas que quieren reinsertarse a la sociedad y definitivamente con amor y con el propio que tienen de trabajar, las ganas que quieren reinsertarse a la sociedad y definitivamente con amor y con el propósito de los empresarios de realizar no solamente empresas, sino empresas con responsabilidad social, podemos lograr que Cusco sea un ejemplo a seguir y disminuir la delincuencia en nuestra región. Penitenciario, gana el interno, gana el sistema penitenciario, gana la empresa empleadora y gana el consumidor. Súmese al cambio, sea parte del sistema de trabajo penitenciario peruano. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.